El mensaje de esta ocasión se orienta a esas emociones que pueden reflorecer de nuestra anterior vida como humanos, carnales, terrenales, en este mundo. Y bueno, dice la palabra que nosotros hemos muerto en Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? Simplemente es la decisión personal de que Jesús, el Cristo, sea el Señor de nuestra vida, para tener en Él un Salvador. Simplemente esa es la definición simplificada, ¿verdad? Obviamente hay un proceso. Primero tenemos que conocer al Señor. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Tampoco obedecer algo que no entendemos. Hay un proceso. Pero la promesa de Dios, el que me busca de corazón, sinceramente, Él me encontrará. Nosotros lo creemos y hemos visto esa promesa cumplida no solamente en nosotros, sino en otros que también le han buscado con un corazón sincero y dispuesto. Emociones humanas que pueden reflorecer, a esas que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, y hace una gran lista. ¿A dónde vamos a dirigir nuestra atención el día de hoy? A un salmo. El Salmo 73. No es un salmo muy extenso, pero el mensaje es poderoso. El libro de Salmos está considerado como uno de los libros sapiensales o libro de sabiduría. Bien, junto con otra colección, son libros como Proverbios, como el mismo libro Cantar de los Cantares. Son libros que nos van a transmitir sabiduría, pero no sabiduría humana, porque de esa no necesitamos. Nos van a transmitir sabiduría de Dios a través de ministros, siervos, profetas, apóstoles y su propio Hijo, ¿no es cierto? Así nos transmite su sabiduría el Señor. Vamos a ver el Salmo 73. Y vamos a ir versículo a versículo. Primero vamos a hacer una lectura general. ¿Bien? Versículo 1 y siguientes dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Prosperan los impíos? Prosperan. ¿Prosperan los arrogantes, los que no temen a Dios? ¿Prosperan los inicuos? Personas que hacen el mal, prosperan. Sí. Pero fíjese cómo el salmista dice, primero afirma que Dios es bueno. Es una afirmación, no está en discusión, no hay nada que analizar. Dios es bueno para con los limpios de corazón. Y sabemos que los únicos limpios de corazón son los que han limpiado su corazón en Él. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Él en su condición humana, como cada uno de nosotros, está expuesto en el día a día, hermano, al asedio del pecado, a la tentación permanente. ¿De quién? De Satanás. Pero Satanás no viene a presentarse delante de nosotros, sino que usa a personas que no han limpiado su corazón en Dios, que no están bajo la cobertura de Dios, que no están revestidos de Cristo, que no han, en pocas palabras, aceptado a Jesús como su Señor. Y en consecuencia, el Señor de ellos es
Satanás. Porque solamente podemos elegir si nuestra vida va a ser gobernada por Dios o por el demonio. No hay más. Y si no hemos decidido que nuestra vida sea gobernada por el Dios vivo, entonces ya sabemos que Él la está gobernando. Satanás. Por poco se deslizaron mis pies, por poco resbalé, por poco caí, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Le ha pasado a usted, hermano o hermana? Cuesta a veces salir adelante, llegar a fin de mes, como decimos, ¿verdad? Cuesta llegar a fin de mes. A veces no llegamos a fin de mes. Necesitamos un adelanto, necesitamos un anticipo, no llegamos a fin de mes. Cuesta. Y yo creo que a usted le ha pasado que ha visto personas que no temen a Dios, que no buscan a Dios, pero prosperan. Y podría surgir este sentimiento que el salmista llama envidia. Envidia. Y simplemente la envidia es un deseo negativo de que al otro no le vaya mejor que a mí. Porque en el mundo posiblemente van a querer que a usted le vaya bien, pero no mejor que a ellos. Bien, ese es el problema. Entonces, la envidia es un sentimiento negativo que va enlazado con varias cosas. Por ejemplo, ingratitud. Yo puedo tener envidia de una persona que tiene 2 autos porque yo tengo uno. Entonces, en vez de ser agradecido porque tengo uno, tengo envidia porque el otro tiene 2. O quizás no tengo ningún auto, pero siempre vamos a tener motivo para ser agradecidos. Por ejemplo, puedo tener mis piernas, etcétera. Son ejemplos, ¿verdad? Entonces, la envidia, como cualquier otro pecado, va enlazado uno con otro, y se convierte en una bola que solamente va aumentando. Hemos escuchado el concepto de círculo virtuoso. Bueno, con el pecado pasa todo lo contrario. Es un círculo vicioso, cada vez más tóxico. Un pecado lleva a otro pecado, lleva a otro pecado, etcétera. Y podemos llegar a ser, como dice la Escritura, esclavos de esos pecados, de esas faltas, de esas prácticas. O podemos ser siervos de la justicia, esclavos del Señor Jesús. Son las 2 opciones. O vivo para agradar la carne, o vivo para agradar el Espíritu. O vivo para agradarme temporalmente y perder la eternidad, o vivo para negarme temporalmente para ganar la eternidad en Cristo. ¿Qué continúa diciendo el salmista? Primero reconoce que por poco, que casi resbala, que ese sentimiento surgió en su corazón. Fíjese. Y aquí va a dar un motivo, el motivo. Si todo tiene motivo, legítimo o ilegítimo, todo tiene un motivo. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Aquí describe el motivo por el que él casi resbala al tener ese sentimiento, ese brote de envidia.
Y él describe muy bien del versículo 4 al 9 el motivo. Por ejemplo, su vigor está entero. Una persona que no tuvo necesidad, una persona que tuvo una prosperidad material sin mayor esfuerzo, pero ¿haciendo qué? Y ese es el punto. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Amén. Es decir, un trabajo no es solo un trabajo. Un trabajo es lo que somos. Cómo nos ganamos el sustento. Cómo desarrollamos nuestra actividad que permite un ingreso. Con el trabajo, nosotros vamos a honrar a Dios o todo lo contrario, vamos a deshonrar a Dios. Entonces un trabajo no es solo un trabajo. Incluso, fíjese en esto, un trabajo podría o no ser una bendición. ¿Pero cómo? Alguien quizá piensa, ¿un trabajo es siempre una bendición? Y yo le digo, no, no siempre un trabajo es una bendición. Muchas personas sin trabajo se han acercado a Dios pidiendo un trabajo. Y si no hubieran estado faltos de trabajo, no se hubieran acercado a Dios. Entonces, la necesidad de una forma de ingreso los llevó en su necesidad, en su desesperación, buscar a Dios. Podríamos decir que ese lapso de cesantía fue una bendición. La idea es que la persona, ¿no es cierto?, continúe en ese tremendo tesoro que encontró, ¿no es cierto? Asimismo, el trabajo podría ser una maldición. Dios no añade tristeza con su bendición. Eso dice su palabra. No añade tristeza con su bendición. Pero ¿qué pasa cuando un trabajo nos aleja de Dios, por ejemplo? Y nos puede alejar de Dios de al menos dos maneras. La primera, puede ser desarrollar una actividad que desagrada a Dios. Porque hay personas que roban y ese es su trabajo. Y es su profesión porque ya se han profesionalizado en el arte de robar. Y es su trabajo. Y si uno dedica tiempo, energía y capacitación, dice, claro, es trabajo. Robar es un trabajo. Porque aprenden, usan su inteligencia, su tiempo, etcétera. Pero es un trabajo que deshonra a Dios. Entonces, la primera manera de un trabajo que pueda ser una maldición es un trabajo que deshonra a Dios, que va en contra de la voluntad de Dios. Pero también hay una segunda forma que es más sutil. Un trabajo puede ser una bendición, una maldición en vez de una bendición cuando lo ponemos por sobre el que nos da el trabajo, el que nos da la salud para salir a trabajar, el que nos da la inteligencia para poder desarrollar esa actividad, etcétera. Un trabajo puede ser una maldición si lo ponemos por encima de Dios. Y así, por ejemplo, no me congrego porque tengo que trabajar. Y así, por ejemplo, no tengo tiempo para un hermano que pueda tener una necesidad porque estoy muy cansado, porque estoy trabajando mucho. Y así, por ejemplo, muchos otros ejemplos. Cuando el trabajo pasa a ser nuestro amo. ¿Y qué dice la Escritura? No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, un trabajo no es solo un trabajo, es lo que somos, es lo que hacemos, es con lo que estamos agradando o desagradando a Dios. Es lo que permite que honremos o deshonremos a Dios. Entonces, claro, hay actividades que desagradan a Dios. Robar es un ejemplo. No le voy a hacer propaganda ninguna más. Hay muchas
muchas. ¿Y qué dicen estas personas, por ejemplo? Bueno, estas personas salen a, entre comillas, trabajar y en un día o menos le pueden robar el sueldo a una persona de la quincena o del mes completo. Y dicen, este es mi trabajo. Súper bueno el trabajo. En un día o dos, o medio día, o en un rato, le robé el sueldo a una persona. Ese es un ejemplo. ¿Qué dice aquí el salmista del versículo 4 al 9? Las personas injustas, las personas inicuas, las personas malignas, las personas que no tienen ninguna intención de agradar a Dios, solamente de tomar el camino corto para cumplir la meta. Aquí está hablando de ellos, de las personas que se sirven a sí mismas, pero les va bien, po. Los narcotraficantes se dan las vacaciones que quieren. Estas otras personas que matan por dinero, tampoco les va mal. Prosperan, tienen buen auto, buena casa. Y de eso está hablando aquí el salmista. De que le salen los ojos de tan llenitos que están. No es como alguien que va a la roticería y dice, hay jamón y queso. Tengo que elegir qué llevo. Porque no me alcanza para los dos. Pero esa persona puede estar siendo alguien que agrada a Dios con lo que hace. Con su vida, con su trabajo, con su forma de ser, con su día a día. Y vamos a ver que eso es lo que cuenta. Vamos a llegar ahí. Todavía no les puedo decir porque es el salmista mismo el que nos va a dar esa clave. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancias serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Sabe cómo se puede resumir del versículo 10 al 14? ¿Sabe cómo se pueden resumir esos 5 versículos en una palabra? Desánimo. Usted puede buscar otra, pero yo la resumo en desánimo. Otra palabra podría ser frustración. Otra palabra quizá un poco más alejada, pero que tiene relación, desánimo. Fíjese, mire lo que dice versículo 12 y 13. Yo quiero llegar al 13. Pero fíjese el 12 y 13 dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. ¿Cómo alcanzaron riquezas? De una manera injusta, de una manera impía, totalmente importándole un comino lo que diga Dios. Mire la frustración del salmista. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mire cómo se sentía. Esto, el salmo, es algo que fluye del corazón. Es algo que el salmista está sintiendo. Es algo que él está experimentando. Nunca ha pasado por su mente este sentimiento porque esto es humano. O sea, el salmista no era un extraterrestre, bien, ni inteligencia artificial, que estaba muy de moda. El salmista es un ser humano como nosotros, de carne y hueso. Y estas emociones, este sentimiento, toda esta frustración, fíjese versículo 13,
verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia, fue algo que a él le brotó del corazón. Cuando ve que, por ejemplo, una persona que busca agradar a Dios, que busca hacer las cosas de la manera correcta delante de los ojos de Dios, hay meses que le alcanza para el arriendo y comer. Pero ¿cómo está esa persona? En comunión con Dios. ¿Cómo está esa persona? En comunión con Dios. ¿Qué será más importante, hermano? ¿Alcanzar riquezas, como dice aquí? ¿O tener comunión con Dios? Porque el salmista en este momento, imagínense, quizás él está llorando en este momento. Él está angustiado. No es algo intelectual que solamente él escribe. Es algo que él está sintiendo. Y aquí él siente que esa relación con Dios no se condice con su prosperidad. Algo está pasando que no se condice su condición, su relación, su buscar a Dios con su condición que puede ser económica, terrenal, su pasar terrenal, etc. Él veía para el lado y ¿qué veía? Prosperidad en los impíos. Se veía a sí mismo y sentía que era en vano limpiar su corazón. ¿No ha sentido nunca usted este sentimiento? ¿No ha mirado nunca para el lado así como, chuta, que le va bien a esta persona? Y puede ser atea. Y pero si yo soy hijo de Dios, ¿me debería ir mejor a mí? ¿Debería ser más bendecido yo? Y es porque a veces no entendemos lo que es una bendición. Una clave muy breve, una bendición siempre va a ser algo que lo mantenga al lado de Dios. Hay muchas cosas con apariencia de bendición que no son bendición porque terminaron en que esa persona se alejara de Dios. Y volviendo a los ejemplos anteriores, podría ser, por ejemplo, un trabajo. Podría ser una enfermedad. ¿Cuántas personas han llegado a los pies del Señor por una enfermedad? Y si no se hubieran enfermado, hubieran seguido en la ruleta del mundo sin buscar a Dios. Pero esa enfermedad lo llevó a los pies del Señor. Y como consecuencia conocieron al Señor. Después pueden haber sanado, qué sé yo, pero eso los llevó. ¿Quién podría negar que esa enfermedad bendijo la vida de esa persona? Pero los ojos mundanos dicen, no, o sea, una enfermedad no puede ser una bendición, porque si yo busco a Dios me tiene que ir bien en todo. Y esa es la mentira más grande. Es la mentira más grande. Porque entonces los apóstoles son la contradicción más grande del mundo. No tenían que haber pasado ninguna necesidad, ni haber pasado enfermedades, ni haber estado faltos de ninguna cosa necesaria, porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Y de repente es contradictorio esto. De repente sentimos que es más prosperado el que no busca a Dios, el que no hace la voluntad de Dios, y uno puede caer en este sentimiento. Pucha, en vano me estoy esforzando en hacer lo que es la voluntad de Dios, porque mire cómo me va y mire cómo le va a él. Que nunca tiene tiempo para la iglesia, que no le interesa lo que dice la palabra de Dios. Mire cómo le va a él. ¿Qué está pasando por el corazón de ese salmista? Bueno, yo creo que al menos una vez a usted le ha pasado eso. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque es algo que puede estar pasando incluso en la vida de algún hermano en este momento. Y también puede ser algo que aflore en la vida de alguno de nosotros en el futuro. Y nosotros vamos a tener la película divina clara. Vamos a tener la revelación de Dios clara.
¿Cómo nosotros tenemos que ver? Con la vista espiritual. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Habla otras traducciones este versículo como si yo dijera, si yo hablara, si yo pensara como ellos, sería un traidor a mi nación, al pueblo de Dios. O sea, si yo pensara como ellos, sería un traidor al pueblo de Dios. Así lo traduce este versículo otras versiones. En pocas palabras, él está diciendo que si él hablara o pensara como ellos, bien, no sería alguien que tiene comunión con Dios. No sería alguien que busca la presencia de Dios. Y aquí nos vamos acercando a la clave. La clave que da el pasaje, hermanos, está acercándose en el pasaje. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él chocó de golpe con la realidad espiritual. Él estaba viendo con los ojos humanos y veía que esto era contradictorio, que no debía ser así. Quizás Dios estaba equivocado o se le había pasado por alto él a Dios. Pero él chocó con la realidad espiritual, dice el versículo 16, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Mientras duró esa transición, versículo 16, fue duro, sufrió, hermano, él. Tuvo un dolor en el corazón, no tenía tranquilidad. Esto no es algo que solamente tenemos que leer y entender, es algo que tenemos que sentir, hermano. El salmista esto lo estaba sintiendo. Dice, voy a leer de nuevo el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue algo muy difícil ver esto, enfrentar esto. Pero la palabra clave en el versículo 17 es hasta. Y esto es lo que va a cambiar la perspectiva de cualquier persona que esté en esta situación, suya o mía, o una persona que posteriormente vea el video. El versículo 17 es la clave. ¿Hasta cuándo fue duro trabajo para él? ¿Hasta cuándo él sufrió frustración? ¿Sufrió decepción? ¿Hasta cuándo él vio una contradicción en su vida? ¿Hasta cuándo todo eso? ¿Hasta cuándo él padeció en su corazón todo esto? Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y usted en su Biblia eso subrayelo, destáquelo. Porque nada en este mundo es para siempre, hermano. Ni la prosperidad de los que no buscan a Dios, ni la lucha de los que buscan hacer la voluntad de Dios. En este mundo lo que hagamos, cualquiera sea de las dos opciones, es algo temporal. Es decir, elegimos la vida que vamos a vivir. Tenemos libre albedrío. La palabra nos muestra que tenemos la capacidad de elegir. No estamos preprogramados, no estamos obligados ni forzados, tenemos una voluntad de discernimiento, de comprensión. Tenemos la capacidad de diferenciar entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. Y cada uno de nosotros es responsable de lo que decide. Entonces sí, cada uno de nosotros puede decidir la vida que quiera. Los que estamos aquí hemos tomado la decisión de agradar a Dios por medio de Jesucristo, de hacernos sus discípulos, de que Él sea nuestro Señor. Esa es la decisión que hemos tomado.
Los que están afuera, espiritualmente hablando, los que están afuera del cuerpo de Cristo, no han tomado esa decisión. Y ellos son libres de seguir ese camino sin Dios y de vivir para ellos y hacer, como dice la palabra, cumplir los deseos de su carne, los deseos de su mente, etcétera. Cada uno decide la vida que quiere vivir, pero las consecuencias no se eligen. Los efectos de las decisiones que tomamos solo se reciben. Por eso, versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Toda esta contradicción en su mente, en su corazón, que lo atormentaba, que le quitaba el sueño, que lo hacía sufrir, quizás estaba en depresión, llorando, qué sé yo, pero era algo que le nacía del corazón al salmista. Todo esto fue duro para él, ¿hasta cuándo? Hasta que comprendió el fin de ellos. ¿Cuál va a ser el fin de los que no buscan a Dios? ¿Cuál va a ser el fin de los que viven esta vida agradándose a sí mismos, poniéndole el pie encima a cualquiera, cometiendo cualquier injusticia necesaria para ellos cumplir su fin? Ultrajando, robando, saqueando, violando y haciendo lo que quieren. ¿Cuál es el fin de esas personas? Si es que se les puede decir personas. Sabemos bien el fin de ellos. Es una eternidad completamente excluidos de la presencia de Dios y de cualquier promesa que Él haya hecho a su obra más preciosa en este universo, que es el ser humano. Lo único que Dios creó a su imagen y semejanza es quedar excluido del propósito eterno que Él tiene preparado desde antes de la creación del universo. Ese es el fin de ellos. Cuando él pensó en esto, cuando el salmista pensó en esto, se le acabó la frustración, se le acabó la amargura, se le acabó cualquier frustración, contradicción, todo al contrario. Sintió un tremendo alivio, así, un tremendo alivio. Ese no es mi fin. No importa la necesidad que pase, la enfermedad que esté experimentando. No importa si me cuesta llegar este mes a fin de mes o llegué bien. ¿Sabes lo que importa? Que el fin mío sea estar un día con Dios eternamente. Eso es el anhelo del pueblo de Dios. Amén. Sigamos leyendo, 18. Y aquí empieza a describirlos a ellos. 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y usted puede leer hasta el versículo 28 para entender mejor la idea, y yo le invito a que este sea su texto de esta semana, medite en él. Entonces, hermanos, la clave ya sabemos, está en el versículo 17 del Salmo 73. Cuando nosotros vemos humanamente la prosperidad terrenal de los que están alejados de Dios, podemos caer en el mismo error que este salmista. Ver solamente con los ojos temporales, con los ojos terrenales. Mas nosotros tenemos visión espiritual. El discípulo de Cristo, el que ha tomado la decisión de que Jesucristo sea su Señor, ha recibido una conciencia espiritual que el mundo no sabe ni que existe, menos aún la ha despertado. El mundo sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, según por ejemplo Efesios 2, 1 y 3. Está muerto. No tiene conciencia. Pero nosotros como cristianos tenemos conciencia espiritual. Y esa conciencia espiritual nos lleva ¿a qué?
a entender de que hay un fin dependiendo del camino que decidimos llevar en esta vida. El único camino que lleva al Padre es Cristo. Solamente si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, estaremos un día eternamente con Dios en un lugar que la Biblia llama cielo. No lo describe mucho porque no vamos a entender lo extraordinario que es. Y para terminar, hermanos, lo que realmente el salmista debe haber sentido cuando llegó al versículo 17 que veníamos leyendo, cuando se dio cuenta cuál es el fin de ellos, es tristeza por ellos. Debe haber sentido compasión por ellos, por él alivio, paz, tranquilidad, alegría. Me puede faltar de todo, pero estoy en comunión con Dios, es lo más importante. Yo me estoy jugando la eternidad. Otros se están jugando la temporalidad de esta vida. Bien, después de esta vida no hay otra. Pásalo bien, no seas tonto, etcétera. Eso va a tener consecuencias, más temprano que tarde. Pero para nosotros, como para el salmista, nuestro sentimiento tiene que ser el mismo. Podemos ver a un pagano, podemos ver a un delincuente, podemos ver a una persona incrédula, atea, agnóstica, que no le interesa agradar a la voluntad de Dios. Y la podemos ver prosperar 10 veces o 100 veces más que nosotros. Y ¿sabe qué? Nunca más vamos a poder sentir envidia, porque nosotros pensamos en el fin de ellos. Compasión es lo que tenemos que sentir, lástima, una profunda pena por esas personas que un día van a partir de este mundo, como dice aquí, fíjese, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Así, en un instante, partimos y sellamos nuestro destino eterno. ¿Y de qué sirvió lo tomado, lo bailado, lo disfrutado terrenalmente? Haber hecho a un lado a Dios, ¿de qué sirvió? Solamente va a servir para quedar excluido de su presencia. Nosotros tenemos que tener lástima y compasión por los que prosperan apartados de Dios, no envidia. Y también, en lo que esté a nuestro alcance, tenemos que ser un puente para que ellos conozcan a Dios, hablarles de Dios, presentarles el mensaje de salvación. Cada uno decidirá si lo obedece o no, así como cada uno de los que ya son discípulos del Señor decidirá si persevera hasta el fin. Porque también tristemente muchos, por un trabajo bueno o por cosas del mundo, han abandonado el camino. Y están súper bien terrenalmente, o quizás no. Pero ¿cuál va a ser el fin de ellos? Usted lo sabe, Mateo 7:21. No te conozco. Las 3 palabras más terribles que podemos escuchar en toda la eternidad. A Jesús diciéndonos, no te conozco. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga su palabra y que nos dé espíritu de discípulos para que ella more, viva y dé fruto en nosotros y en todo aquel que nosotros podamos sembrar esta palabra que no es nuestra, es del Altísimo. Amén.